¿Qué tal amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video de electricidad. En el día de hoy vamos a hacer una demostración matemática de por qué la corriente del neutro es cero. Esa demostración matemática la vamos a hacer utilizando una herramienta muy común en informática, que es la hoja de cálculo en Excel. Para ello vamos a comenzar con una introducción de unos temas, ¿no? El primer tema que quiero que hablemos es que el neutro y la fase no es igual que positivo y negativo. Cuando hablamos de neutro y fase, hablamos de corriente alterna, y cuando hablamos de positivo y negativo, hablamos de corriente continua. Lo otro que quiero que hablemos es de las propiedades matemáticas que tiene un sistema trifásico. Un sistema trifásico se comportan como una onda sinusoidal. Esa onda sinusoidal tiene la característica de que se comporta, tiene una amplitud y tiene también una frecuencia. Recuérdense que la amplitud de la onda es el alto que tiene la onda con respecto al eje X, y la frecuencia es el número de veces que se repite la onda por unidad de tiempo. En el caso de los sistemas eléctricos comunes que nosotros tenemos, la amplitud viene siendo el valor eficaz de la tensión o de la corriente. En el caso de la tensión, 120 voltios, o cuando es de fase, o 120 por raíz de 3, que es 208 voltios, o también hablamos de frecuencias de 60 Hz o frecuencias de 50 Hz, que se usa en muchos países o en algunos países de Europa. En los países de acá de América Latina se utiliza la frecuencia de común uso, es la frecuencia de 60 Hz. ¿Ok? Ahora bien, el otro tema que quiero que nos quede, refresquemos y que nos quede claro, es el concepto de voltaje eficaz o de corriente eficaz. Y se define como voltaje eficaz el voltaje máximo entre raíz de 2, entre la raíz cuadrada de 2. Así se define el voltaje eficaz. Y el voltaje eficaz es el que miden todos los dispositivos de medida que nosotros tenemos, los voltímetros, los osciloscopios. El valor que ellos nos dan es el voltaje eficaz, no el voltaje instantáneo ni el voltaje por unidad de tiempo o el voltaje máximo. Es el voltaje eficaz. ¿Ok? También vamos a hablar de lo que son grados y radianes. Para convertir al seno en una función, los matemáticos se les ocurrió o lograron o descubrieron o demostraron el concepto de lo que es un radián. En el caso de los grados, que son 360 grados, ustedes saben que 360 grados es la cantidad de grados que hay en una circunferencia total. Entonces se pudo demostrar que 2 pi radianes es igual a 360 grados. Ya teniendo esa relación, pues sencillamente cuando tenemos en radianes la equivalencia de los grados, allí podemos utilizar las funciones trigonométricas, en este caso la función del seno. Cuando nosotros vayamos a trabajar con Excel, los valores que le debemos dar en grados a la función trigonométrica del seno, que vamos a utilizar más adelante, tiene que ser en radianes, recordando que 2 pi radianes es igual a 360 grados. Bien, entonces vamos a utilizar una hoja en Excel que yo les he preparado. Ahorita vamos a salir de la presentación en PowerPoint para ir a esta hoja en Excel. ¿Ok? Vamos a salir en un momento. Para ello, quiero que tomen nota de estos valores que vamos a utilizar. Vamos a graficar, ¿verdad?, 3 funciones. La función del seno de 2pi por A1. Aquí estamos llevando A1, vendría a ser el valor que estamos a colocar en la celda A1, y 2pi es 2pi radianes. Estamos llevando ese valor a radianes. Después vamos a hacer otra, esa va a ser una de las ondas. Después vamos a hacer otra onda
que va a estar desfasada 120 grados, o sea, va a tener 2 pi radianes entre 3. Recuérdense que 360 grados entre 3 es 120 grados. Entonces, cuando yo digo 2 pi radianes entre 3, estoy retrasando la onda 2 veces por 120, o sea, 240 grados. Y esa sería la segunda onda que vamos a graficar. La tercera onda que vamos a graficar es 2 pi radianes por A1 menos 4 pi entre 3. Yo quiero que estos tres valores ustedes los tengan en su mente para que entiendan cuando esté construyendo la hoja en Excel. La hoja que nosotros vamos a construir es esta que ustedes están viendo acá. Pero por supuesto ya la ven llena de números. No es mi objetivo que ustedes la vean de esta manera, sino que la construyamos juntos y que esta hoja sea construida junto con ustedes. Recuerden que las hojas en Excel tienen, cuando las abren, ¿verdad? Tienen una hoja 1, una hoja 2 y una hoja 3. Yo voy a irme de la hoja 1 para la hoja 2 y de allí vamos a empezar a construir lo que está en la hoja 1 de 0. ¿Ok? La primera columna que vamos a construir es esta que está en A. En A vamos a rellenar todo el valor de A con puros múltiplos de 0,01. O sea, arrancando con 0. ¿Verdad? Arrancamos con 0. Y después le vamos a sumar a la celda anterior. Yo voy a hacer una ampliación acá para que entre todos lo hagamos mejor, para que ustedes lo puedan ver mejor. Aquí tenemos 0. Yo coloco 0 acá y aquí voy a colocar la suma de la anterior más 0.01. ¿Ok? Eso da 0,01. Después, ¿yo qué hago? Agarro la celda que está abajo, le sumo la anterior más 0,01 y después estas celdas, ¿verdad? Que ya están hechas, las copio para abajo. ¿Ok? Y así construyo durante una cantidad de tiempo unos números que van a ser los que van a multiplicar la función. Después voy a colocar en las celdas B, C y D, vamos a colocar las fórmulas que construimos originalmente. Recuérdense, esta sería la primera, el seno de 2pi por A1. Y A1, por supuesto, va a ser este que está acá, este valor que está acá. Entonces lo ponemos acá. Cuando yo coloque el valor de la fórmula, que se coloca aquí arriba, ¿ves? Entonces, ahí queda construido que va a ser el seno de 0, que es 0. ¿Ok? Después agarro esta celda y la copio para abajo. Y me queda copiado la fórmula en la cual se está sacando el seno. En cada celda se está copiando el seno del valor que está al lado. ¿Ok? Bien. Hacemos lo mismo con esta onda que está a 0 grados y hacemos lo mismo con las otras ondas. La que está desfasada a 120 grados y la que está desfasada 240 grados. Empezamos, hacemos esta copia. La ponemos acá. Y después quitarle acá este valor, control C, y le damos para abajo, arreglar, ok, para que se vea toda la hoja completa. Después hacemos igualito con la otra onda que yo las copié aquí utilizando el bloc de notas de Windows. La copio, esta celda, y la pongo acá, y después copio para abajo, control C, y que estamos, control V. Ok, ya sacamos los valores. Ahorita voy a reducir el tamaño nuevamente para que lo tengamos. Ok, ok, después que tenemos esas tres, ahora vamos a hacer las gráficas del seno, del seno a 0 grados de la onda, del seno a 120 grados y del seno a 240 grados. Recuérdense que un sistema eléctrico
está compuesto de 3 ondas sinusoidales desfasadas 120 grados con una amplitud igual, que dependiendo si es tensión de fase o tensión de línea, y que además a una frecuencia igual, una frecuencia de 60 Hz. Entonces comencemos. Le digo insertar línea, área del gráfico, le digo seleccionar datos, le pongo cuáles son los datos, desde acá hasta el final. Le digo aceptar y me voy arriba y el gráfico está, aquí lo tienen el gráfico. Este es el gráfico de la primera onda. Vamos a hacer el de la segunda. Me pongo aquí, le digo insertar gráfico de línea y agarro acá, le doy clic, le digo seleccionar datos y voy a agarrar los datos del segundo grupo, que sería desde acá hasta el último. Ya los agarró, le digo aceptar, lo busco y aquí tenemos la gráfica de la segunda onda. Okay, la gráfica de la segunda onda. Okay. Vamos ahora a hacer la de la tercera onda. Le digo insertar gráfico de línea, lo pongo acá, le doy clic, seleccionar datos y voy a colocar los datos de la tercera onda sinusoidal, que está desfasada a 240 grados con respecto a la primera. Aquí está, le digo enter y le digo aceptar. Entonces allí tienen las 3 ondas. Si en caso de que fueran tensiones, aquí la onda no le pusimos ningún valor, le pusimos el valor de 1. En caso de que sea, por ejemplo, 120 voltios, sería, en caso de que sean voltios, sería multiplicar este valor de la onda por 120, por su valor eficaz. ¿Okay? Y aquí lo tiene. Esta onda, como ven, está está desfasada 0 grados respecto al eje Y. Esta está desfasada 120 grados hacia adelante y esta está desfasada 120 grados hacia atrás, o sea 240 grados hacia adelante. Las 3 ondas tienen un desfase de 120 grados entre sí, tienen la amplitud de onda igualita, lo ven, de 1, y la tercera característica que tienen es que la frecuencia es la misma. La frecuencia de la onda es la misma. Recuerden que la frecuencia es la cantidad de veces que una onda completa un ciclo. Eso es la frecuencia. Que entonces tenemos, repito, 3 ondas sinusoidales que tienen en común la amplitud, la frecuencia, pero están desfasadas a 120 grados entre sí. Así es que está un sistema eléctrico. Ahora fíjense lo que ocurre cuando esas 3 ondas se suman. Si yo agarro y coloco, mira, en el instante 0, ¿cuánto es la suma de la corriente, la tensión o el voltaje? La suma de los 3 da 0. Si ustedes hacen eso mismo con cualquier valor en el tiempo, se dan cuenta que es 0. ¿Lo ven? A pesar de que están circulando 3 corrientes que todas ellas tienen un valor eficaz importante, fíjense ustedes que la suma de las 3 corrientes es 0. Entonces pueden ver cómo se demuestra, apoyándonos en Excel, que la corriente total que circula por el neutro es 0. ¿Ok? Bien, los invito a suscribirse a mi canal Yo Quiero Ser Electricista, dándole clic al botón de suscribirse, y una vez que le den suscribirse les pido por favor que activen la campanita de notificaciones para que les lleguen nuestros videos. Espero que les haya gustado
y que tengan un muy feliz día.